¿Qué tal, muchachos? Les saluda el profesor Jairo Muñoz. Es un gusto nuevamente estar con ustedes y continuar nuestra clase de comunicación y lenguaje. Sin antes recordarles, por favor, acatar cada una de las normas de protección contra el contagio del COVID-19. Vamos a continuar con el tema figuras literarias, el arte del lenguaje figurado. Vamos a aprender un poquito sobre lo que es el arte de este tipo de lenguaje que a veces mucho utilizamos dentro de la literatura, especialmente a la hora de una redacción y donde utilizamos este tipo de lenguaje para embellecer o enriquecer de una forma poética o literal nuestro trabajo escrito. El lenguaje sirve para expresarse de dos formas. Vamos a ver cuáles son estas dos formas. Una sirve, dice, para enunciar un pensamiento de manera objetiva, utilizando un lenguaje lógico. Obviamente, el lenguaje cuando habla de que es de una forma objetiva, pues obviamente lo utilizamos con un objetivo, con un fin, ¿verdad? Cada vez que hablamos o llevamos el lenguaje lo utilizamos para transmitir, para comunicarnos, para transferir una información, para indicar algo, para dar un mensaje, un anuncio, una prescripción o lo que sea. Y esto hace que tenga un objetivo, ¿verdad? Obviamente, entonces el lenguaje se utiliza con un objetivo y es el de enunciar nuestros pensamientos de manera directa y concreta, en este caso objetiva. También sirve para expresar sentimientos y estados de ánimo e ideas abstractas, ¿verdad? Cuando hablamos ya, si se dan cuenta, aquí en el anteriormente decía que eran palabras objetivas, aquellas que son directas, que no necesitan, ¿cómo podría decirle yo? Embellecer, que no necesitan tratar de decirla de forma figurada, sino que aquí ya nosotros sí tenemos que utilizar las palabras figuradas. En el caso anterior solamente son palabras directas y concretas. Aquí ya son abstractas, ¿verdad? Donde ya podemos utilizar un cambio de palabra sustituyendo la correcta o la que se debe de utilizar. Vamos a continuar. ¿Qué es el lenguaje figurado? Es el lenguaje que utilizamos para expresar una idea con un significado diferente al suyo. Bueno, ¿qué es esto? Cuando dice que es expresar una idea con un significado diferente al suyo. Es cuando nosotros, por ejemplo, queremos decir algo, pero no lo queremos decir directo. Y utilizamos palabras como más persuasivas o una palabra que pueda ser como más suave, una palabra que pueda decir el mensaje de una forma no tan directa, y ahí es donde se utiliza el lenguaje figurado, ¿verdad? Entonces, es esa forma que nosotros, por eso dice que es diferente al suyo, o sea, ya vengo yo y no utilizo un lenguaje que es el que es directamente a utilizarse literal, pero venimos y utilizamos una palabra que puede ser figurada y esta puede también significar lo mismo, pero de una forma más sutil. Las figuras literarias. ¿Qué son las figuras literarias, muchachos? Son aquellas que tienen procedimientos lingüísticos o estilísticos que buscan dar una mayor expresividad al lenguaje. Por ejemplo, un poema, ¿verdad? Cuando hablamos de un poema, se han dado cuenta que nosotros utilizamos palabras que tienen figuras literarias, donde aquellas figuras no son de una forma objetiva, son abstractas y que podemos utilizar un lenguaje de una forma más sofisticado, más fino, puede ser también de una forma más suave y que esto le da mayor expresividad al lenguaje. Podemos expresar, ¿verdad?, nuestros sentimientos de una forma más expresiva a la hora de comunicarnos. Vamos a ver figuras semánticas o tropos. Son las que se emplean aquellas palabras con un significado distinto al que es propio, pero con el que guardan alguna conexión y que corresponden a una semejanza. Entonces las figuras semánticas son aquellas palabras que se incluyen también dentro de la sintaxis y dentro de la semántica, ¿verdad? Y que podemos sustituir la palabra correcta con estas palabras semánticas, ¿verdad? Y hacemos una conexión o mejor dicho, transmitimos el mensaje semejante como que estuviéramos utilizando la palabra exacta. Vamos a ver acá, dentro de las palabras semánticas encontramos que son de comparación o símil. Estas son aquellas que se identifican entre dos conceptos en término real o imaginario y que se colocan entre ellos como un nexo comparativo. Voy a leer ahorita cada uno de los conceptos y después vamos a explicarlo de una forma más fácil. La metáfora
Identificación entre dos conceptos al término real y el término imaginario, asociado a una realidad. La sinestesia es el uso adecuado de los sentidos. La hipérbole consiste en exagerar, aumentar o disminuir las acciones, cualidades y hechos. Y la prosopopeya consiste en dar alma, vida a elementos inanimados. Ahora vamos a aprender un poco sobre ellas. Las palabras simil o de comparación, miren, son aquellas palabras, muchachos, que dicen que nosotros podemos utilizar para comparar algo, pero que no es la palabra correcta, ¿verdad? Por ejemplo, vemos en esta figura, dice tan orejón como quién, dice, y a la par vemos a quién, a Mickey Mouse. Entonces venimos, esa es una palabra figurada, porque nosotros estamos utilizando la palabra Mickey Mouse, ¿verdad? Esta expresión, para poderle decir a esta persona que tiene las orejas grandes, ¿verdad? Como la de un ratón. Entonces dice tan orejón como Mickey Mouse, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, es una palabra simil o de comparación. Estamos comparando al objeto, ¿cómo por decirle? Estamos comparando a la persona o al objeto de una forma con otra que no es real, pero lo estamos figurando, ¿verdad? Nos imaginamos a las orejas de él como las de un ratón. Las metáforas. Los cabellos son de oro. Y aquí se iguala a rubios. ¿Qué estamos haciendo aquí? Las metáforas son aquellas palabras que utilizamos para poder nosotros identificar o describir algo o alguien a través de palabras que se puedan semejar. Y en este caso dice, los cabellos son de oro. Se está describiendo de que el cabello de la persona que es rubio se parece al oro, al color del color, ¿verdad? Del oro. Esta habitación es un horno. Hace calor. No es necesario decir hace calor cuando venimos y utilizamos una metáfora como esta habitación es un horno. Otra metáfora, la tarea es pan comido. ¿Cuántos de ustedes no han utilizado esta palabra, verdad? Esta frase, que quiere decir fácil. No vienen y usted dice, profe, la tarea es fácil, sino que usted, profe, esa tarea es pan comido, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes están haciendo uso de una metáfora. Y ahí vemos unos dibujitos, ¿verdad? Continuemos. Sinestesia. Algunas personas perciben el mundo de forma diferente a la mayoría. Dice caracol, árbol. Palabras que huelen o que saben bien al escucharlas. ¿Qué significa esto? Son aquellas palabras que nosotros al escucharlas decimos nosotros, esa palabra se parece a la que estábamos escuchando o estamos mencionando. O tienen una rima o tienen un tono que se parece, o nosotros la podemos como comparar y podemos decir que son semejantes. Tienden a ser semejantes a través de este tipo de sonidos o estas terminaciones o el color que pueda tener la palabra. Miremos otro, miércoles y jueves, ¿verdad? Días de la semana asociados a colores o formas geométricas. Aquí estamos usando, entonces, ¿qué estamos hablando acá? De los días de la semana. Y no queremos decir, el miércoles es un día de la semana, el jueves es un día de la semana. No, simplemente miércoles y jueves, ambos pertenecen a los días de la semana. Esas son palabras de formas geométricas. Encontramos, por ejemplo, letras y números asociados a colores. Si yo, por ejemplo, pongo letras y números que están asociados con un mismo color, podemos decir que estas también podemos asociarlas. Si yo tengo un color, digamos, la letra A, y tengo el número 5, que es rojo, ambos son rojos, ¿podemos asociarlos? No, porque los dos son colores, o los dos son letras, o los dos son números, sino porque ambos tienen algo en común, y este es el color rojo. Entonces asociamos también letras y colores, números, en esta forma, ¿verdad? Y también miramos colores en la música. Cuando hablamos de rima, ¿verdad? Cuando dice colores en la música, estamos hablando de la rima que pueda tener, en este caso, el género lírico, ¿verdad? Cuando escuchamos que esos muchachos que rapean utilizan muchas terminaciones que suenan igual y esto le da como que un color o una terminación semejante, aunque no es la misma palabra y no tienen tampoco el mismo significado. La hipérbole. Ahogarse, dice, la hipérbole, vamos a ver, la hipérbole consiste en exagerar las cualidades o las acciones para dar más expresividad a los textos.
Son aquellas palabras que utilizamos para expresarnos de una forma más significativamente, ¿verdad? Y exageramos. En este caso vamos a ver un ejemplo. Tienes un corazón tan grande que no te cabe en el pecho. A ver, ¿qué corazón no cabe en el pecho? Todos caben en el pecho. Pero podemos exagerar cuando ustedes vienen y le dicen a alguien, tienes el corazón tan grande que no cabe en el pecho. Y uno dice, sí cabe. Pero la hipérbole es esa. Son aquellas palabras que sirven para exagerar un poco lo que queremos decir. Ahí hay otros ejemplos. Ahogarse en un vaso de agua. ¿Cuántos hemos utilizado eso? No, hombre, tú te estás ahogando en un vaso con agua, ¿verdad? Y eso ayuda a utilizar las hipérboles. Se comía los libros de tanto estudiar, ¿verdad? A ver, espero que ustedes también se estén comiendo los libros de tanto estudiar, muchachos. No, es una broma. Simplemente se dan cuenta, estamos utilizando la hipérbole. Continuemos. La prosopopeya. ¿Qué es la prosopopeya? Una palabra muy rara, pero vamos a ver qué significa. Consiste en atribuir a los seres inanimados o abstractos con características y cualidades propias de los seres animados. Bien, por ejemplo, miremos esa imagen. Aparece un león y tiene el pelo esponjado, ¿verdad? Y dice cabello esponjado. ¿Y qué aparece? También aparece un producto de un tipo de champú, ¿verdad? Con sus demás elementos. Pero si nos damos cuenta, utilizamos los elementos inanimados, como en este caso, los frascos del champú y sus demás ingredientes, y lo agregamos a un objeto o a un elemento animado, como es un león, y hacemos que su pelo se vea esponjado, ¿verdad? Entonces, si miramos la figura, pues es un león, pero no se mueve. Pero pudimos aplicarlo dentro de la imagen y vemos que su pelo está esponjado. Por eso dice que la prosopopeya consiste en atribuir a los seres inanimados o aquellos que no se mueven, que no tienen vida, o abstractos, ¿verdad? Aquellos que no podemos tocar, que no podemos oler, pero que le damos características y cualidades propias de los seres animados, ¿verdad? ¿Han visto ustedes una persona con el pelo esponjado? Sí. Si en este caso está utilizando este tipo de champú y dicen que se le pone el pelo esponjado, entonces vienen y ellos se lo aplican a una imagen de un león y vemos el pelo de león esponjado. A eso significa la prosopopeya. Ahora miremos figuras de pensamientos. Son las que radican y no en la construcción de las frases, sino en las ideas o en los sentimientos expresados. ¿Qué quiere decir esto? Son aquellas palabras que nosotros utilizamos para construir una frase a través de nuestras ideas y nuestros sentimientos y las expresamos con estas palabras, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, le decimos, tú eres mi corazón de melón, por ejemplo. Es una palabra figurada. ¿Por qué? Porque él dice, para él su corazón es dulce y lo compara tal vez con el sabor de un melón. Entonces esto hace que se vuelva una palabra con pensamiento y de una forma figurada. Todas estas que vimos anteriormente son también con sentido figurado. Ahora miramos las de figura de pensamiento. Dentro de esta encontramos el antítesis, paradoja, ironía y anáfora. Vamos a aprender un poquito de cada una. Estas ayudan a entender mejor cómo es la forma de la escultura. Vamos a ver la antítesis. Dice que relaciona dos palabras o dos frases o dos ideas con un significado contrario, poniendo estas palabras juntas. Antítesis, o sea, estamos hablando como que yo les diga contrario a la razón, contrario a la verdad, contrario a la realidad. Y vamos a ver, esta escultura es una escultura antigua, pero parece moderna. ¿Será que está contrario a la tesis que se está diciendo primero? Dice, esta escultura es una escultura antigua. Me está diciendo que es una escultura antigua, viejísima. Y después dice, pero parece moderna. O sea que está hablando esas dos palabras, antigua y moderna, como que son contrarias. Porque si nos damos cuenta, antigua habla de algo que ya tiene mucho tiempo, muchos años, y cuando hablamos de moderno es algo nuevo, ¿verdad? Algo que digamos de moda. Entonces venimos, si podemos comparar ambas y decimos, bueno, no puede ser antiguo y moderno, son diferentes
conceptos, son diferentes formas de pensar o de imaginar las cosas, pero que son están antítesis porque venimos y nosotros decimos antítesis en esta forma, porque dice que la escultura es antigua, pero a la vez también estamos diciendo que parece moderno, que la podemos comparar con algún tipo de escultura de arte moderno. ¿Qué es una paradoja? Es algo que a primera vista parece ser falso, pero en realidad es cierto. Vamos a ver, una paradoja. Al avaro las riquezas le hacen más pobre. Dice, es una palabra vista que parece ser falso, pero en realidad dice es cierta. A ver si es cierto, muchachos. Al avaro las riquezas le hacen más pobre. ¿Creen ustedes que a una persona que es avara las riquezas le hacen más pobre? Pues a cierta vista cualquiera podríamos decir, no, eso es falso, porque si un avaro es porque no quiere gastar, tiene más dinero, entonces no puede ser pobre. Pero si lo miramos de la forma de los sentimientos, de los valores como ser humano, sí se convierte en una persona pobre, porque es egoísta, se vuelve una persona que no tiene corazón en la forma de querer presentar una ayuda. Entonces sí, es una paradoja. Es algo que aparentemente parecería que es falso, pero es una realidad. Ahora miramos la ironía. Es decir, dice lo contrario de lo que está pensando, pero de una forma que se entiende bien a lo que queremos decir de verdad. Vamos a ver. Una ironía es aquello que pensamos, pero que dice que lo decimos de una forma que se entiende bien y lo queremos decir de verdad, de lo que queremos decir en verdad. Vamos a ver. Ejemplo. ¿Qué niño más rico? No para quieto, es un angelito. Vamos a ver. Decimos en la A, angelito, pero estamos pensando como la B, que molesta, que es inquieto. ¿Cuántos decimos eso? Es una ironía, ¿verdad? Cuando utilizamos una palabra que decimos lo contrario, pero es para decir lo que pensamos, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir esto en una ironía. Y aunque digamos A dice todo el mundo, entiende que queremos decir la letra B. Vamos a ver, a veces sirve para hacer bromas, poner un humor o la oración, ¿verdad? En la oración. Entonces, una ironía son aquellas palabras o aquellas frases que utilizamos para expresar lo que pensamos, ¿verdad? Tratando de no ofender, pero que decimos la verdad y decimos lo contrario. Vamos a ver otra. Esta es la ironía, ahora vamos con la anáfora. ¿Qué es anáfora? Anáfora, muchachos, son aquellas palabras que se repiten por ejemplo, en diferentes oraciones o en todas las frases o en toda la frase. Ejemplo, temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada y temprano está rodando por el suelo. Miren ahí, hay varias anáforas. Por ejemplo, levantó el vuelo. Cuando habla de levantarse, es algo que sale volando, ¿verdad? Y dice el vuelo. Y también dice madrugó la madrugada. Imagínense, ahí utilizamos madrugó la madrugada. Estamos hablando dos veces como que la misma terminología, el mismo concepto. Y después dice está rodando por el suelo. Obvio, si alguien dice te fuiste rodando por el suelo, estamos diciendo que está rodando, o sea que está dando vueltas, está girando en el suelo. Y miramos la anáfora, temprano, el temprano y temprano, y aquí levantó vuelo, madrugó madrugada y rodando suelo. Ahí entonces estamos hablando de palabras anáfora. Muy bien, aquí está la tarea, muchachos. ¿Qué vamos a hacer? Van a realizar las actividades que aparecen en la página 95 del libro de comunicación y lenguaje. Este trabajo debes realizarlo en el libro y también copiarlo y realizarlo a mano, en hojas, para después guardarlo en su folder de portafolio de comunicación con el tema figuras literarias. No olvides enviar tus imágenes de cumplimiento de su trabajo y la fecha de entrega, muchachos, aquí dice miércoles, por favor. Siempre yo hago énfasis de que el trabajo se entregue este día. ¿Por qué? Para que no perdamos la secuencia del control de entrega de trabajos. Es el día miércoles, no antes, por favor.
miércoles 3 de junio del 2020. Agradezco mucho que hayan puesto mucha atención, espero que hayamos aprendido un poco este tema y que si hay algo que no comprendieron pueden volver a repetir la información del video o si no también apoyarse con la información del libro en la página 94 de Comunicación y Lenguaje. Que Dios los bendiga. Hasta pronto, muchachos. Se cuidan.